exposición de lo que estuvimos estudiando la semana pasada lleva por título en sus programas Sendas Antiguas. Sendas Antiguas, aquí está en su programa, ¿verdad? Los que recibieron el programa de esta mañana. Esta iglesia es muy organizada y hace sus cosas muy bien. Y aquí aparece Sendas Antiguas, es el tema titulado en esta mañana. Es interesante saber, mis hermanos, visitas que están con nosotros, que el mensaje de los profetas de la Biblia, los profetas de Israel que están en el Antiguo Testamento, están más actualizados que nunca. Fueron escritos alrededor de 700 años u 800 años antes de Cristo. O sea que si tenemos 2022 años que Jesús apareció en este lugar o en este mundo, los profetas, cuando profetizaron antes de Jesús, 700 u 800 años, o sea que tienen más de 2800 años que dijeron estos mensajes. Pero como estoy saludando en esta mañana a los hijos del reino, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuál es el manual del reino? La Biblia, que me alegra cuando la levantan, la palabra de Dios. Muy bien. Estudiar a los profetas es la clave para entender Apocalipsis. Hay muchos que no entienden el mensaje de Apocalipsis. ¿Ustedes saben por qué? Como en otras ocasiones se lo he enseñado. Y es porque tratan de interpretar Apocalipsis con YouTube o con cualquier otro programa que tengan. O tratan de buscar a cualquier comentario que diga alguien sobre un determinado texto de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis está lleno del Antiguo Testamento. Todo el lenguaje que planteó Juan en Apocalipsis no es nuevo. Para Juan no es nuevo. Todo el lenguaje de Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. A veces no entendemos Apocalipsis porque no entendemos o no estudiamos el Antiguo Testamento. Entonces, la clave para entender Apocalipsis está en entender los profetas, en entender el lenguaje de los profetas. ¿Y cuáles son esos profetas? Tenemos Jeremías, tenemos Ezequiel, que vamos a estudiar Ezequiel junto con Jeremías, pero también tenemos Daniel y tenemos los profetas menores que están allí después de Daniel. Están los profetas menores. Se le llama menores no porque sean menores en importancia, sino que el alcance de ellos fue solamente para un determinado punto local en la época de Israel. Solamente eso. Pero igual tienen la misma inspiración de Dios. Entonces, los profetas arrojan luz para los últimos días. Arrojan luz para entender lo que está sucediendo hoy. Arrojan luz para entender la verdad presente. Le estuve enseñando la vez pasada en los hermanos en la casa de nuestro hermano Martínez que Eclesiastés, el capítulo 1, vamos a repetir ese pasaje que lo repetimos muchas veces allá, pero quiero que nosotros estudiemos, veamos que la Biblia se responde a sí misma. Y Eclesiastés, el capítulo 1, nos da una clave para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice aquí en la Biblia, en la pantalla también, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, o sea que no hay nada nuevo. La historia se repite. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo de él. Dios dice, estudia las escrituras. Entonces usted le manda a las personas a estudiar las escrituras. Entonces se tropieza con Isaías, con Salmos, usted estudia el Antiguo Testamento, la historia de los reyes de Israel, y usted dice, ¿para qué yo tengo que estudiar todas esas historias del Antiguo Testamento? Esa es la palabra de Dios, pero mucha historia, mucha historia. ¿Ustedes saben por qué la Biblia está llena de historia? Porque la historia se repite. La historia se repite. La historia de nuestros antepasados es la misma de ahora.
Por eso que la Biblia está llena de historias, pero ¿y por qué Dios no hace una Biblia moderna, una Biblia de ahora? Porque la humanidad es la misma. Lo que cambia son las épocas y ciertas culturas, pero la humanidad sigue siendo la misma. Entonces, lo mismo que fue es lo mismo que será. O sea que tenemos que estudiar a los profetas, porque el panorama en la época de Ezequiel, en la época de Isaías, en la época de Jeremías, es la misma que estamos viviendo ahora. Por eso que entonces tenemos que estudiar la Biblia en su contexto para saber lo que estamos viviendo en este momento. Entonces el mismo mensaje, el mismo panorama, la historia se repite. Ahora, el mismo ministerio de Ezequiel, Jeremías y Daniel es el mismo que tenemos que tener ahora. El mismo mensaje de Ezequiel, el mismo mensaje de Isaías es el mismo mensaje que tenemos que tener como ahora. En este panorama entonces, en esta introducción, nos estamos dando cuenta que la clave para entender Apocalipsis es entender Eclesiastés 1:9 y saber que es el mismo panorama. Eso se le llama en la Biblia paralelismo. Es un sistema paralelo que cuando Dios le escribió un mensaje a los profetas se parece al de ahora. Y ese mensaje paralelo nos vamos a dar cuenta con la misma profecía, o mejor dicho, el mensaje de los profetas, que es el mismo mensaje que debemos dar ahora. Muy bien, cuando Dios llamó a Ezequiel, cuando Dios llamó sobre todo a Jeremías también, hermanos, no fue fácil para ellos recibir este llamado. Porque ellos sabían que dar un mensaje profético era que la gente se iba a meter con su familia. Inclusive, muchos de ellos hasta la esposa la perdieron en el medio de tantos problemas que tuvieron con Israel. Los profetas, cuando Dios los llamó, ninguno de ellos quería. Porque ellos sabían que ser un profeta de Dios no era un cargo burocrático. No era un cargo para recibir diezmos y ofrendas. Ni era un estatus financiero. Un status quo, como le llaman. Ser profeta de Dios en esa época era sufrir. Era ser rechazado. Era vivir en una montaña para que no alcanzaran a tu familia, porque corría peligro tu familia. ¿Quién iba a ser en ese contexto profeta? Ezequiel en un momento se negó, como se negó también Moisés, como se negó Isaías. Isaías fue aserrado con una sierra. Manasés lo partió en dos. Y lo más tremendo que Manasés lo vamos a ver en el cielo, quizás se salvó. Entonces, ser verdadero profeta en la época de Israel acarreaba sangre con tu propia vida. Lo más increíble es que Dios llamó a un profeta de los menores y le dijo: ve y cásate con una ramera. Cásate con ella, pero eso sí, prepárate porque ella se va a ir con otros hombres. ¡Guau! ¿Cómo, Señor? Sí, ella se va a ir con otros hombres. Y después tienes que ir a buscarla, enamorarla y traerla. Ser profeta en la época, o profeta verdadero, la mayoría no querían. Hubo dos hombres en 1844 que no quisieron ser profetas. Dios los llamó y por problemas en este país, en los problemas de los años 1800, que en este país estaban haciendo la nación. En este mundo, mejor dicho, estaban haciendo Estados Unidos. Había problemas raciales tan igual como ahora, pero en esa época era terrible. Y esos primeros profetas como Fox, Hallen, cuando fueron llamados, tuvieron miedo, porque eran negros. Y uno de ellos dijo que no. El segundo también dio las mismas visiones que el Señor le mostró a la señora White. Y después le dijeron, díselas al mundo, le dijeron ellos, estas mismas visiones las tuvimos nosotros, pero tuvimos miedo. Después que estos dos hombres dijeron que no, entonces Dios escogió a una mujer de tercer grado. Cierro el paréntesis para que usted en otro momento estudie la vida de este don profético que fue dado al final de los tiempos. Pero al hablar entonces de Jeremías pasó lo mismo como estos dos hombres que le comenté. Después que ellos dijeron que no, después Dios escogió a esta mujer de tercer grado, enfermiza. Dios siempre escoge lo débil para avergonzar ¿a qué? A los fuertes y a los sabios. La mayoría de los profetas, en el caso de Ezequiel, no tenían un status quo. En el caso de Jeremías, es un hombre del pueblo. Que cuando Dios los llamó, tenían problemas familiares terribles.
Señor, tengo un problema familiar, tengo problemas con mi alimentación, y ahora tú me vas a llamar para llevar palo con el pueblo. No, Señor. Pero Ezequiel después le dijo, Señor, fuiste más fuerte que yo. Porque Dios no te obliga cuando te llama, pero te persuade. Y Jeremías dice, Señor, me diste tanta vuelta. Y Dios se le presentaba y se le mostraba a Daniel, Ezequiel, pero veme, yo quiero que tú me veas. Para que te des cuenta de que te estoy llamando es la fuente del universo. Y venía un momento en que él se derretía delante de la presencia de Dios, ¿sí o no? Ve la misma presencia del Señor Jesucristo, de Miguel. Venía un momento y decía, bueno, Señor, tú eres el que me estás llamando. Decía que él sentía poder dentro de él, que hacía que no se quedara callado. Esto lo vamos a ver en los profetas. Entonces, en esta introducción, mi hermano, cuando Dios llamó a Ezequiel, entonces le dijo, bueno, Ezequiel, tienes que prepararte. Eso está en el capítulo 1, se lo dejo para que usted lo estudie, el capítulo 2. Ezequiel, lo vimos la semana pasada, come del rollo, que te va a hacer dulce a tu boca, pero después te va a amargar. Se parece en Apocalipsis algo, ¿cierto? Cómelo, Ezequiel, porque tú necesitas comer del mensaje, pero ese mensaje cuando tú lo comes, cuando tú lo recibes, te llena de ¿qué? De alegría y gozo. Pero cuando lo prediques, vas a ver el rechazo de tu propia familia, el rechazo de los que están a tu lado, entonces te va a amargar el vientre. Y así nos pasa todo. Cuando predicamos, qué sabroso aceptar, predicar el evangelio. Pero cuando ves el rechazo del mundo entero, eso lo vivió Ezequiel y todos los profetas pasaron por esto. Esa es señal de verdadera profecía. Entonces Ezequiel comió, vio la presencia de Dios. Usted vio el trono de Dios que daba vueltas. ¿Sabían ustedes que el trono de Dios tiene ruedas? Es de color azul, color del zafiro, lo dice el texto sagrado. Vio que en el cielo se usaba mucho el color azul. Por eso que Roma no utiliza el color azul. El Vaticano nunca va a usar el color azul, jamás. No hay un color azul dentro de sus filas. Y si hay, habrá alguna línea por ahí nada más. Pero de resto en mis estudios no he visto el color azul jamás utilizado por la iglesia apóstata. Hay una razón por qué usan el púrpura y el escarlata. Ahora, entonces cuando Ezequiel se presenta, Dios le dice, bueno, Ezequiel, después que tú comiste, yo necesito que tengas en tu mente que hay una gran responsabilidad que te estoy dando. ¿Sabían? Los profetas podían hablar con Dios, veían el trono de Dios. Entonces Ezequiel, vamos a abrir Ezequiel el capítulo 3 de Ezequiel. Nos dice algo que también le expliqué la semana pasada. Estoy tratando de resumir un poco. Allá vimos un material más amplio, pero el de hoy estamos resumiéndolo para entrar en otro nuevo material también ahí mismo. Ezequiel, tú eres un atalaya. Tú eres el encargado de decirle al mundo lo que yo te estoy mostrando. No puedes callarte. La gente te va a decir que si tú estás diciendo y estás predicando, ahí estás juzgando. No es necesario juzgar. ¿Sabe que el mundo dice eso? No digan esas cosas. Ustedes lo que hacen es juzgar a los demás. Eso no es bíblico. Ezequiel, Dios le dijo en el capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijera el impío de cierto morirá, tú no le amonestares ni le hablares por miedo. Me van a juzgar. Si algo tenía que tener el profeta era valentía y consagración, porque el mundo se iba a colocar en contra de él. El pueblo de Israel iba a estar en contra. Prepárate, Israel, porque mejor dicho, Ezequiel, vas a mostrarle a mi pueblo su apostasía y el pueblo no te va a aceptar. Ahora hay una pregunta que viene en nuestra mente. Bueno, pero si Dios lo sabe todo desde el principio, si Dios sabe todo desde que arranca la historia hasta que termina, ¿por qué Dios manda a amonestar un pueblo que ya Dios sabe que no se va a arrepentir? Esa es la gran pregunta. Y muchas personas hoy preguntan eso. ¿Por qué el Señor mandó a predicar el evangelio cuando Dios sabe del fin quién se arrepentirá y quién no? La respuesta es que Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel ve, porque Ezequiel tenía esa misma pregunta, Señor, pero tú lo sabes todo, ¿qué voy a hacer yo allí? ¿Me vas a mandar a mí a llevar golpe en vano? ¿Me vas a mandar a mí a pasar dificultades cuando ya tú sabes en Israel quién se arrepentirá y quién no? Entonces Dios le dio una gran respuesta que hoy debemos tener nosotros cuando le predicamos al mundo. Siempre sabrán que hubo profetas
está en Israel. ¿Sabe qué significa esa palabra? Siempre tendrán un testimonio que yo les di la oportunidad. El universo sabrá que no soy un Dios como Satanás dijo. En el libro de Ezequiel aparece Satanás, ¿sí o no? Si hay un libro que nos ayuda a entender los tiempos finales, Ezequiel, Daniel y Jeremías, que lo vamos a estudiar. Y ahí aparece Satanás como el lucero de la mañana, el lucero que se rebeló contra Dios. Él había dicho que Dios era un Dios malévolo, que no daba oportunidad. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, preséntate a ellos para que siempre haya testimonio de que aunque yo sé quién se arrepentirá y quién no, tengo que anotar al universo que les di la oportunidad. Porque mi carácter está en juego, como pasó en la cruz. Cristo murió por todos, ¿sí o no? Y como murió por todos, murió por las prostitutas que están en este momento, murió por todos los hombres malévolos que están ahorita haciendo y deshaciendo, por todo. ¿Hay oportunidad para ello? Sí hay oportunidad. Entonces Dios en su divina misericordia ha demostrado que es amor, que nos ama, que es misericordioso, no como Satanás lo dijo. Entonces Ezequiel entendió, ok, Señor, entonces es para testimonio de ellos, para el que se arrepienta, quien no. Entonces Dios le dijo, si le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, tú leyendo el 18, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano, demandaré, mejor dicho, de tu mano. Hay una responsabilidad para el pueblo de Dios, que Dios puede demandar la sangre de nosotros. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, ve y diles, si ellos no te quieren escuchar, tú habrás librado tu alma, habrás librado tu vida. Si no le amonestares por miedo, entonces tú vas a ser el responsable. Qué increíble esto. Cuando se predica la verdad presente, somos responsables. Entonces dice aquí, versículo 20, ahora la predicación también es para el justo. Vean esto. Ezequiel 3:20 dice, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia, ven esto, se apartó este cristiano y hizo muchas cosas buenas, pero dice que ni siquiera sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré ¿de qué? Si ese justo hizo muchas cosas buenas, pero se apartó del Señor, ninguna de sus justicias lo salva, porque a nosotros no nos salva ninguna de nuestras obras. Toda la justicia que hizo una persona se apartó del Señor, no se puede salvar por lo que hizo. Dice que no se le han tomado en cuenta, pero su sangre también iba a ser él el responsable de no amonestarle. Versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecara, de cierto vivirá porque fue amonestado. ¿Y tú has librado tu qué? Entonces ahí Ezequiel dijo, tremendo Señor, ya entiendo para qué me llamaste, ya comí del libro, te vi una teofanía del trono de Dios. Para animar a Ezequiel, Dios le mostró el trono maravilloso. Pudo haber los serafinos moviendo el trono, que en el universo el trono de Dios tiene ruedas, se mueve a todas partes del universo. El trono de Dios, él vio cómo se paseaba entre el lugar santo. El trono de Dios lo vio Ezequiel. Entonces le dijo, bueno, prepárate Ezequiel porque mi pueblo no te va a aceptar. Mi pueblo está en apostasía. ¿Para qué Dios llamó a Ezequiel? Para decirle al pueblo, bueno, qué bien, señor pueblo, ustedes lo están haciendo maravilloso. Quiero darle un mensaje del Señor. Quiero decirle que todos los dioses que ustedes tienen, el Señor los aprueba. Dios aprueba su tradición. ¿Vio eso Ezequiel? Cuando Dios llamó a Ezequiel, había un panorama terrible. Vamos a seguir estudiando el capítulo 4 de Ezequiel, versículo 16. Vean lo que estaba sucediendo en los días de Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo podemos traducir? Hambre. Y comerán el pan por peso. Y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto. O sea que hay problemas con el agua y problemas con ¿qué? Con el alimento, con la comida. Hambre. ¿Y por qué vino este problema? Vean el capítulo 5, versículo 10 de Ezequiel. Por eso los padres comerán a sus hijos
Y en medio de ti los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esparciré todos los vientos, todo lo que quedare de ti. Versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Yo le pregunto, ¿se parece esto al presente o no? Miren, y no hemos tocado Apocalipsis. Estamos estudiando un hombre hace más de 2800 años, bíblicamente hablando. Vean, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y estamos hablando de Jerusalén, la niña de los ojos de Jehová. Dice, consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti. ¿Qué significa espada? Guerras, violencia. Vean las características. ¿Había hambre? Sí. Pero aparte del hambre, había problemas con el agua también. Pero también que había pestilencia. ¿Qué significa pestilencia? Enfermedades, ¿sí o no? En la época de Ezequiel. Y aparte de pestilencia, entonces dice espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Tras ellos desenvainaré espada. Vean las características. Ok, vamos a ver otras características según el capítulo 7 de Ezequiel. Cuando Dios le dijo a Ezequiel que iba a venir contra el pueblo juicios porque ellos estaban en idolatría. El pecado capital del Antiguo Testamento es la idolatría. Vean esto. Dios sacó al pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto. Con mano fuerte. ¿Quién fue ese profeta? Moisés. Lo sacó y fundó una nación. Hoy fuera Estados Unidos una mera nación como cualquier otra si hubiese nacido y fuera la gran potencia mundial, fuera Israel. Está en el centro de la tierra, ¿sabían? Está en el ombligo del mundo. Para ir a Israel o Palestina no necesitas muchas cosas, ¿sabían? Porque de ahí salen vuelos a todas partes del planeta. ¿Por qué? Porque está en el centro del mundo. La mejor tierra está allá. La tierra más fértil está en Jerusalén. Era el plan de Dios hacer una potencia de Jerusalén para que de allí saliera la Biblia al planeta. Para que el evangelio, donde iba a morir Jesús, donde murió Jesús, se esparciera en el mundo. Y Dios tenía planes maravillosos. Para la época de Salomón, se estaban produciendo lingotes de oro tan grandes que hoy ninguna nación tiene el oro que tenía Israel hace 2800 años. Si los lingotes que tenía Salomón hace 2800 años no los tiene ni la Gran Bretaña, no los tiene Estados Unidos, no lo tiene la Unión Europea, imagínense ustedes si el pueblo de Dios hubiese obedecido. Si el oro que tenían hace 2800 años no se compara con el oro de ahora, ¿qué no tuviera la potencia de Dios en estos momentos? Es más, le voy a decir algo, ya Cristo hubiese venido. Con todo ese dinero que ellos hubiesen obtenido de la riqueza en la época de Salomón, que él tenía un trono de marfil, de oro puro, donde iban a escuchar la voz de ¿quién? Del hombre más sabio del mundo. ¿Quién era? Salomón. Ya se estaba despuntando Israel para la gran potencia. Pero Satanás dijo, me voy a encargar que esto no sea, voy a hacer apostatar al pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Después que Dios fundó una nación, después que sacó con Moisés, después que los trajo por el desierto y estableció una gran nación, ¿qué pasó con el pueblo? Se empezó a enamorar de todas las religiones que estaban alrededor de él. Y Dios le había dicho, no te cases con hombres que no son de tu pueblo. No te cases con las moabitas. No te cases con los jebuseos. Y el pueblo empezó a tener contacto con el mundo pagano. Y el pueblo empezó a separarse de Dios y entonces en vez de adorar a un solo Dios verdadero, empezó a mezclar la religión de Israel con las religiones paganas. Y ya los hombres cuando veían una filistea, se le iban más los ojos por una filistea que por una de Israel. Y vieron un momento que Satanás empezó a usar a las mujeres y a mezclar la religión de Israel con las religiones paganas. Y vieron un momento que ya Israel estaba paganizado por completo. Hasta sus dirigentes habían mezclado las verdades de Dios con las mentiras
pagana. Ese es el contexto que está escrito Ezequiel. Cuando Dios llama a Ezequiel y dice: Ezequiel, mi pueblo me ha dejado a mí. El pueblo que yo fundé con Moisés se ha separado de mí. Levántate y amonéstale. Por eso que Dios le está diciendo: tú eres atalaya, prepárate, porque ese pueblo que yo saqué de Egipto ahora quiere volver a Egipto. Pero lamentablemente lo voy a llevar, pero es a Babilonia, porque ya Egipto ya no era potencia para ese momento. O sea que el pueblo salió de una esclavitud de Egipto para entrar en otra esclavitud llamada ¿qué? Babilonia. ¿Era el plan de Dios que eso pasara? Pues no, no es el plan de Dios que el pueblo de Dios ande vagando todavía en esta tierra, ni mucho menos vagando en medio de Egipto, en medio de Babilonia. Pero vean lo interesante, el pueblo estaba ¿en dónde? En Babilonia. Hay un pueblo en el Nuevo Testamento en Babilonia, que Dios le manda un mensaje. Había un pueblo en la época de Jeremías y sobre todo de Ezequiel que estaba en Babilonia. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. Entonces, ese es el punto. Entonces vean, cuando Dios le dice a Ezequiel que le diga a ellos una gran verdad. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. El fin que iba a venir sobre Jerusalén venía por los cuantos, por cuáles de los puntos cardinales. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que el fin viene ¿por dónde? ¿Por dónde viene el fin? Por los cuatro puntos, los cuatro vientos de Apocalipsis 7. Entonces vean, Dios le mandó a Israel decirle: prepárense, si ustedes no me escuchan, vendrán juicios de los cuatro extremos. Es decir, no hay escapatoria. Para donde usted se vaya no hay escapatoria, le dijo Dios a Ezequiel. Ok, ya vemos que entonces había violencia, el fin venía sobre los cuatro vientos. Otra de las características, según el capítulo 5 de Ezequiel, vean esto, el capítulo 5 de Ezequiel, estudiando este maravilloso libro. El capítulo 5 dice, versículo 5, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, dice allí: así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones. Como les acabo de explicar en este momento, Dios colocó la mejor tierra de Canaán, se la dio. La puse en medio de las naciones. Pero ¿qué hizo Jerusalén? ¿Para qué Dios la puso en medio de las naciones? Para que le diera el mensaje de la cruz al mundo, el mensaje de la salvación al mundo. ¿Pero qué hizo Israel con esto? ¿Le dio al mundo la salvación? No, se enamoró de la religión babilónica, de la religión de los asirios, de la idolatría. Entonces dice aquí: la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Versículo 6. Y ella cambió mis decretos, que no se le olvide esto. ¿Qué hizo ella? Cambió la ley. ¿Se parece esto al moderno momento? ¿Cambió la ley? Ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en pecado, está diciendo ahí, en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Y porque desecharon mis decretos y mis ¿qué? Mira las palabras que usa ahí. ¿Mis qué? Les pregunto, en la época de Ezequiel, ¿la gente quería algo con los mandamientos de Dios? ¿Los religiosos de la época querían algo con los mandamientos? Porque cuando Ezequiel empezó a predicar, ahorita vamos a ver, a los primeros que él se acercó fueron a los dirigentes, a los pastores de su época, a los profetas de su época. Y qué tremendo presentarse delante de ellos y decirle: ustedes cambiaron los mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces dice aquí: desecharon mis decretos, mis ordenanzas. Versículo 6, ¿verdad? Más que las tierras alrededor de ellas, por cuanto desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Vean las características que seguimos estudiando en este maravilloso libro. Cambiaron los mandamientos de Dios. Ahora, cuando Ezequiel siguió predicándoles, el pueblo desechaba y Dios les decía a través de ellos: vuelvan a Dios. Ustedes han desechado mis palabras. Pero entonces ven el capítulo 16 de Ezequiel.
Dios usó un término terrible para su pueblo. 16:2 de Ezequiel. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Con qué propósito fue llamado los profetas? Para volver al pueblo de Dios a los mandamientos, para que salieran de las abominaciones que estaban ellos haciendo. Vean esto, el capítulo 16 de Ezequiel, pero ahora el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura, yo soy una gran nación. Eso nunca va a suceder aquí, dice mucha gente cuando tú les predicas de las profecías. No, esto es una gran nación, el mayor imperio que puede haber tenido el mundo. Tenemos una constitución bien hecha, sistema económico infalible supuestamente. Confiaste en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Qué le pasó a Jerusalén? ¿Cómo le llama Dios a Jerusalén? Prostituta. Se prostituyó y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suyo eras. ¿Con quién se acostaba Jerusalén? Hablando metafóricamente, ¿con quién se acostaba? ¿Era esposa del Señor nada más? ¿Con quién se acostaba ella? Con los asirios, con los dioses cananeos, con los dioses egipcios, con todos los dioses que estaban alrededor de ella. Ponían árbol frondoso. Usted lee todo el libro y entonces usted dice, ve que usted puede ver que ellos ponían un árbol frondoso, y ese árbol frondoso que Dios había hecho para la sombra nuestra, debajo de esos árboles frondosos ponían altares, y en lugares altos ponían altares. Vean lo que dice, como Dios le dice aquí en el versículo 16. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Ven la palabra que usa Dios, fornicaste. ¿Por qué Dios usa esa palabra fornicaste? Porque me dejaste a mí como tu esposo y te acostaste con otro. Fuiste a un hotel con otro. Es lo que está diciendo Dios aquí de manera metafórica. ¿Y Dios es celoso con su esposa o no? Y le llama fornicaria sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá. Estamos leyendo el versículo 16. Versículo 26. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. Yo le pregunto, ¿hasta este momento el pueblo de Dios estaba aceptando este mensaje? No. Mírese, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes. Mire los términos que usa hasta de lascivia. Aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Vean el 30. Era un pueblo inconstante, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa inconstante? Que se dirigía por sus emociones. Ay, qué aburrido estoy. Me casé con esta mujer, qué aburrido estoy con esta mujer. Qué aburrido estoy con este hombre. Así se parece mucho a este mundo, ¿cierto? Qué aburrimiento. Necesitamos cosas nuevas. Qué aburrido de esos sermones que da el pastor o fulano de tal. Yo quiero algo nuevo, algo que me haga vibrar. Dice el versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová. El Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿No es Dios? ¿A través de quién? De Ezequiel. Terrible como Dios le está diciendo, ve Ezequiel y dile a mi pueblo que son ramera desvergonzada. Yo me imagino de Señor, pero no hay otro mensaje más bonito. Yo no te prefieres mejor que yo cuente una historia y hable con algunas parábolas. No, tú también vas a hacer parábola, porque a Ezequiel se le llama el profeta actor. En muchas ocasiones, igual que Jeremías, se cortó el cabello y lo tiró en el fuego para que todo el mundo viera. Ellos hacían también ciertos dramas para que el pueblo llamara la atención del pueblo hacia el mensaje. Dios le habló a su pueblo de mil maneras, de labios, con actuación, de mil formas, porque Dios ama al ser humano. Dice, da ramera desvergonzada, edificando lugares altos en toda cabeza del camino. En todos los caminos había ¿qué? Un altar. En todos los caminos había un altar. Ahorita vamos a ver en dónde desembocó todo esto. Entonces, Dios le dice allí, en las cabezas del camino, haciendo tus altares en todas tus ¿qué? En cada plaza había un altar. Se parece que cuando usted va a un altar, o mejor dicho, a un pueblo, sobre todo los pueblos en nuestros tierras que son muy pegadas al catolicismo, usted llega a un sitio y llega a una plaza, ¿verdad? ¿Y qué está en una plaza? Una capilla.
¿Y quién está ahí enterrado? A alguien que le ponen velas. ¿Usted piensa que eso es nuevo? ¿Usted piensa que eso viene del cristianismo, que está en la Biblia? Eso viene del paganismo. Dice que todas sus plazas, fornicaba en todas sus plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. O sea que ahora le está diciendo que era peor que una ramera. Dice acá. Otra característica, ven el capítulo 16, ahí mismo donde estamos, en el versículo 49. Dice que su pueblo, aparte de ser ramera, ahora era hermana de una persona, o mejor dicho, de un pueblo muy conocido. Su pueblo se había vuelto hermana ¿de quién? Vamos a ver el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Yo un momento aquí. ¿Cómo que Israel iba a ser hermana de Sodoma? Sodoma era Sodoma, Israel era Israel, ¿sí o no? ¿Quién era Sodoma? Hija de este mundo, hija del paganismo. Pero ahora dice que Israel se parecía a Sodoma. ¿Y qué le pareció? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Vamos a seguir viendo. Y aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era? Soberbia. ¿Sabes qué significa soberbia? No quiero nada con Dios. No me interesa que me hables de Dios. Soberbia significa: yo todo lo que tengo lo tengo gracias a mis esfuerzos. Es porque yo trabajo. Es porque me he quemado las pestañas estudiando. Y es porque todo lo que tengo es gracias al esfuerzo. Yo escucho personas hasta en internet. Vine a este país, llegué aquí durmiendo en el piso y ahora tengo villas y castillas y las obras humanas. Eso significa soberbia. Dios por ninguna parte, sino solamente mis esfuerzos. Saben que Sodoma era una de las ciudades más bonitas de la época. La gente buscaba mucho a Sodoma. Pero dice que Sodoma, y usted sabe la historia de Sodoma, era hermana de Jerusalén. ¿Por qué era hermana de Jerusalén? Porque se parecían, ¿sí o no? Se parecía a Sodoma, Jerusalén. Estaba practicando los mismos pecados. Y dice aquí, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Que era el mismo pecado de Jerusalén. Soberbia, ya le expliqué la palabra soberbia que está en el original hebreo allí. Saciedad de pan. ¿Qué tenía Sodoma? ¿Y qué tiene Jerusalén? Mucha abundancia. Yo le pregunto, ¿se parece? ¿Será que es casualidad que se parezca esto al tiempo presente? ¿Vieron la importancia de estudiar a los profetas? Saciedad de pan, mucho pan. En una ocasión fui a visitar a una señora que me invitó a comer el día de Acción de Gracias. Estaba ella con su hijo, su hijito, ella bastante mayor ya, su esposo, ellos dos. Y en esa mesa había comida como para un ejército de 30, 40, 60 hombres. Yo comí un poco, aún preparé para llevarme, comió ella, y ahora todo eso iba para la basura. Yo le dije, mire señores, yo no sé si usted ha pasado hambre, pero a la Biblia me dice a mí, y le dice a usted que en la profecía viene hambre. Si usted va a botar todo eso, Dios le va a pedir cuentas. Ese montón de comida, si quiere cuenta conmigo para llevársela a alguien. Aquí en esta ciudad hay muchas personas que están pasando hambre. Y yo sé que hay pastores hoy que dicen, eso es una humillación, yo tengo una limusina. ¿Qué me interesa tu limusina? No es que yo vivo no me interesa tu casota. Hay gente pasando hambre en Estados Unidos. Yo le he mostrado fotos a personas que viven en otros países. Eso no puede ser Estados Unidos. Y dije, no, nunca Hollywood te va a presentar eso. Tengo amigos en Alemania que le pasa lo mismo, amigos en Inglaterra. No, Hollywood nunca va a presentar eso. Trabajé cerca de Hollywood, algunas cuadras, y la gente va por esa supuesta agradable acera de las estrellas, y sin mirar a las otras esquinas para que usted vea a la gente durmiendo en la calle y el olor a droga que hay por todo ese sitio. No, eso no te lo voy a presentar nunca en la televisión. No, en la televisión nunca te va a decir eso. Gente pasando hambre en este país, que quede grabado. Sí, aquí vivo y aquí lo digo. Entonces yo le dije a esa señora, saciedad de pan. Si usted vota eso, usted se va a meter en problema con el Señor. Eso es mucha comida ya preparada. Así que si usted cuenta conmigo y vayamos. Y lo hicimos, hermano, y qué gozo.
Mucha gente en la calle viviendo que cuando veía la alimentación, ¡qué maravilla! ¿Cuántos millones de personas cuando llega esos días lo que hacen es saciedad de pan? Dios va a pedir cuentas a esto, a esta nación, a sus dirigentes y a todos los religiosos, llámese como se llame, sea adventista, sea evangélico, sea quien sea. Porque Sodoma, dice aquí, tu hermana, soberbia y saciedad de pan. Soberbia que entonces tú ves las fotos, lo ves desde un satélite. Te dicen a ti, no, esa casa no puede ser pintada de otro color, tiene que ser pintada de este color porque afea. No importa que la gente esté pasando hambre, a mí no me importa. Con tal es que todo sea bonito, que la gente se tome una foto, diga, estoy en un buen sitio. Eso se llama soberbia. Así era Jerusalén, ¿sí o no? ¿Se parece o no se parece? Entonces dice aquí, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Esa era Sodoma y esa era Jerusalén en la época de Ezequiel. Seguimos leyendo. Y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. ¿Qué más? Saciedad de pan, como le dije yo a la señora. ¿Qué más dice? Abundancia de ociosidad. ¿Qué es ociosidad? Que ya no me cae bien otras mujeres, ya necesito estar con otros hombres. A un niño que me lo comentó en otros de los estados que he estado predicando, se hacían bullying de él, porque tenía novia. Y yo dije, bueno, pero siéntete orgulloso que tengas novia. No, es que ese no es el problema. Me dice que estoy fuera de moda porque tengo novia nada más. Yo necesito tener novia y novio. Mis amigos dicen que tengo que tener novia y novio porque si no, no estoy en sus grupos. Hartos de ociosidad. Eso le pasó a Sodoma. Ociosidad. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué otro problema hubo? Aparte de saciedad de pan. ¿No ayudaban a quién? No ayudaban al necesitado. Y especialmente el pueblo protestante y el pueblo remanente, le digo yo esto. A veces en nuestras iglesias no hay cavidad para aquellos que no tienen, para el menesteroso ni para el afligido. Y si me piden algo para alguien que está mal, ya no me gusta más que me estén diciendo eso, porque con mi bolsillo no se mete nadie. Y hay personas pasando dificultades, pasando hambre, y dice que no fortaleció la mano del menesteroso y el afligido. Entonces aquí está diciendo que Sodoma tenía dinero y no lo usó para ayudar a nadie. Jerusalén, su hermana, estaba haciendo lo mismo. Y se parecen a los tiempos finales. Hay iglesias que son millonarias, ¿sí o no? Nuestra conferencia tiene millones y ayuda al menesteroso, ayuda al afligido. Sus hospitales se puede entrar realmente sin pagar o pagar algo que no tenga. Se puede, hermanos, se parecerá esto a los tiempos finales. Estudiar a los profetas, estudiar la voz de la verdad presente. Seguimos viendo. Veamos entonces Sodoma y Gomorra, menesteroso, ociosidad. Ok. Veamos también ahora otro punto importante que lo estuvimos viendo aquella vez pasada. El capítulo 22 de Ezequiel ahora nos dice otro punto interesante. Ezequiel 22, versículo 26. ¿Quién eran los culpables de que el pueblo de Israel estuviera mal? Sus líderes, ¿sí o no? Dice el capítulo 22, versículo 26. Vean qué pasó. Ahora Ezequiel se metió en un problema porque tenía que hablar contra los líderes del momento. Dice el versículo 26. Sus sacerdotes violaron ¿qué? Y contaminaron mi santuario, porque no solamente violaron la ley, contaminaron el santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Vean esto. Yo he sido profanado en medio de ellos. Dice que violaron la ley, le enseñaron al pueblo a violar el sábado, de manera especial, ¿sí o no? Sus dirigentes decían, no es importante el sábado. ¿Para qué? No es importante el sábado, ya eso no es santo. Y dice Dios aquí, los dirigentes le dijeron al pueblo que, ¿para qué?
Apartaron sus ojos de los mandamientos de Dios y apartaron sus ojos del sábado, dice aquí, y de lo santo y lo profano. ¿Saben que hay cosas santas y hay cosas profanas? Hay cosas santas, pero hay cosas seculares, que aunque no sean malas, pero son cosas seculares. Que no debemos mezclarlas, las cosas seculares, aunque no sean malas, no debemos mezclar lo secular con lo santo. Hoy se está viendo la mezcla de esto entre lo secular y lo santo. Le hablaba yo a los hermanos la vez pasada, ¿existe vallenato cristiano? ¿Que de cristiano no tiene nada? ¿Merengue cristiano? Que dicen ellos solamente la letra, lo más importante es la letra, pero el ritmo no importa. O sea que usted puede estar alabando a Dios y está, como dicen los jóvenes, y usar esta palabra con permiso de ustedes, pero la tengo que usar para que los jóvenes lo puedan entender. El reggaetón que usan por ahí, ¿sí o no? Ese reggaetón hay una palabrita llamada perreo. Y viene de los perros específicamente. Entonces, no entiendo cómo hoy cristianos y adventistas, utilizando un ritmo de música de perrear con letra cristiana. Ah, no, y si usted dice algo, la gente se va a ir de la iglesia. Dígaselo a Ezequiel. Dígaselo a Ezequiel. Y el pasito para el Señor y el brinquito para el Señor. Y el brinquito para atrás para el Señor y el brinquito para adelante para el Señor. Y lo más importante es el gozo. Siéntete feliz. Dígale a Ezequiel eso. De lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No había discernimiento entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Pero yo les pregunto, ¿y cómo le llamaban a Ezequiel? ¿Le llamarían fanático a Ezequiel? Sí, a Ezequiel le decían fanático. Le decían que estaba loco. Entonces, no hicieron separación. Ven el versículo 28. Ahora, esos dirigentes usaban un término, o mejor dicho, usaban métodos peligrosos. Vean el versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles ¿qué? ¿Qué es vanidad? ¿Qué es vanidad? Poner los ojos en este mundo, ¿sí o no? ¿Qué es vanidad? Poner los ojos en las riquezas. La palabra vanidad en el hebreo es algo que la palabra vanidad en el hebreo se puede traducir. Es difícil traducir esta palabra. Se pusieron vanidad. Pero la palabra vanidad que viene del hebreo se puede traducir como humo. Algo que se esfuma, como el gas que usted lo echa y al momento se siente el olor, se siente su efecto y desapareció. Esa es la palabra vanidad. Algo que es pasajero. Es la misma palabra que viene de la moda. La moda que hoy está, ya mañana no está. Y la colocan y desaparece y vuelve a aparecer. Eso es lo que es vanidad. Es la palabra que aparece allí como gas o como humo, vapor, efímero, sí. Entonces, ¿qué estrategia usaban los pastores de la época de Israel? Le predicaban vanidad. ¿Se parece esto a la doctrina de la prosperidad, no? Hay una doctrina falsa que la predican mucho por ahí que se llama la doctrina de la prosperidad. ¿Tú sabes qué dice la doctrina de la prosperidad? Un gran pastor de este país que está hasta en la Casa Blanca, que se llama Pat Robertson. Pat Robertson dice que es pecado ser pobre. Entonces, este predicador que está aquí en este púlpito es el rey de los pecadores, entonces. Estoy en abominación, hermanos. Pat Robertson dice que es pecado ser pobre. Algo estás que Dios no te ha bendecido. ¿Quién era Ezequiel? Investiguen la vida de Ezequiel. La vida de Juan el Bautista. Una herejía hoy que se le predica al mundo para que la gente se enamore de las riquezas y se enamore de este mundo y no la verdad de Dios, la verdad presente y final que es la venida de Cristo y la preparación para el pueblo de Dios. ¿Qué predicaban? Vanidad. Vean lo que dice. Ahora no solamente predicaban vanidad, vean la otra palabra, adivinando, le usaban la adivinación. Hay un pastor evangélico, que ahorita no recuerdo su nombre,
que viendo todas estas cosas, muchos hombres de Dios que todavía están allí en muchas partes, estaba haciendo una denuncia hace unos años atrás, porque muchos pastores que él vio que se montaron en un avión y fueron a varios sitios muy misteriosos de este mundo, tanto de este país como en otros países. Pero él descubrió que había una conexión de pastores a nivel mundial que se llamaba el G12, si mal no recuerdo. El G12 o el G7, si mal no recuerdo. Y ese G12 o ese G7, ese montón de pastores se iban a un sitio para aprender hipnosis. Y cuando aprendían hipnosis, volvían con el poder del Espíritu a sus iglesias. Y él estaba denunciando a esos pastores, y eso que él es ni siquiera era sabático él, un hombre dominical, pero él estaba diciendo, porque hay gente que aunque esté en cualquier iglesia, tiene la Biblia y está buscando de su Señor. Y se dio cuenta que estos poderes que esta gente hacen en estas iglesias, utilizaban el poder de las tinieblas. Y saben cómo colocar la mano para que la oxigenación de tu cerebro no sea la misma y hayan decaimientos. La hipnosis existe en el mundo espiritista, el mundo de la parapsicología. Saben cómo hipnotizarte a través de ciertos movimientos, a través de cierta música, a través de ciertos escenarios. Y él estaba denunciando esto. Y a mí me llama la atención que dice, tus profetas hablan vanidad, pero hablan adivinación, mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová y el Señor, y Jehová no ha hablado. Se parece al tiempo presente en la época de Ezequiel. ¿Están conmigo? Lo mismo que fue, es lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. Por eso es que es importante estudiar los profetas, porque el Señor no necesita otro mensaje distinto que el de Ezequiel. Es el mismo, por eso es que lo dejó en la Biblia. Para que nosotros lo investiguemos, lo escudriñemos y le demos la aplicación exacta de lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, hasta aquí llegamos con Ezequiel. Hay mucho más que sacarle a Ezequiel. Pero quiero que comparemos ahora un paralelo de Ezequiel con Jeremías y vamos a ver que es el mismo cuadro. Veamos Jeremías también en ciertas partes lo que mostraba Jeremías. Jeremías capítulo 6 está anterior, unas páginas anterior de Ezequiel. Está Lamentaciones, que también es de Jeremías, y vamos al libro directo de Jeremías. El capítulo 6 de Jeremías. El capítulo 6 de Jeremías, vea lo que dice el versículo 13, compagina directamente con Ezequiel. Jeremías capítulo 6 dice, por el versículo 13, 6:13 de Jeremías. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Le pregunto, compagina Jeremías con Ezequiel. ¿Cómo eran sus profetas? ¿Cómo eran sus dirigentes? ¿Eran qué? Engañadores. Vean el 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cómo la curan? Diciéndole cosas livianas. Vean esto. ¿Y qué es lo que le decían? Paz, paz. Y no hay paz. Les pregunto, ¿será que en el Nuevo Testamento hay un momento que Pablo dice, cuando digan paz y seguridad? Para el que quiera anotar, eso está en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. No lo vamos a buscar para que usted lo anote. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre todo destrucción repentina. Le pregunto, ¿los pastores de la época hablaban de paz? ¿Hablaban del nuevo orden mundial? Que eso es paz. Hablaban de que no iba a haber guerra, que había haber paz. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, dile al pueblo que no va a haber ninguna paz. Dile al pueblo que viene cerca a Nabucodonosor. Mi plan es que ustedes no se vayan con Nabucodonosor, pero si ustedes no me escuchan, voy a traer a Nabucodonosor. Y Dios es tan misericordioso que Nabucodonosor vino 2 veces. Vino la primera vez, se llevó a los príncipes y Dios todavía tuvo misericordia. Y Nabucodonosor vino, se llevó a Jeremías, lo trató muy bien, lo trató mejor Nabucodonosor a Jeremías que el pueblo.
Cuando lo consiguió, le dijo: Dios ha hablado por tu boca, ven con nosotros. Y lo trató muy bien a Jeremías. Mientras que el pueblo lo metió en donde, en una cisterna. Y no lo mató gracias a un anciano que estaba allí, que Dios tocó el corazón para que lo sacara dentro del lodo donde estaba Jeremías metido. Entonces ven aquí, ¿qué predicaba el pueblo? ¿Qué predicaban los pastores en la época? Paz, prosperidad. Prosperidad. Vean el versículo 16 ahora, que fue el texto central de lo que estábamos nosotros estudiando. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. Ahorita le voy a explicar más este pasaje. ¿Qué quiere Dios decir con este pasaje maravilloso? Ok, entonces vemos aquí que el pueblo violaban la ley de Dios. Ven el capítulo 7 ahora. En los días de Jeremías, en los días de Ezequiel. El capítulo 7 de Jeremías había una adoración terrible. Pero no lo vamos a buscar en el capítulo 7, usted puede anotar el capítulo 7, versículo 18. Lo vamos a buscar mejor en el capítulo 44, que es lo mismo que el capítulo 7 que estamos viendo. El capítulo 44, versículo 16 de Jeremías. Vean cómo la palabra de Dios dice claramente el cuadro de idolatría tan profundo que tenía el pueblo de Israel. Cuadro de brujería, cuadro de adoración falsa. El capítulo 44 vamos a leer desde el versículo 15. Miren este cuadro. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a los dioses ajenos. ¿Quién eran las principales que ofrecían a dioses ajenos? Por eso que Satanás dijo: te quiero que te cases con las mundanas. Las que indujeron a Israel a la idolatría fueron las jebuseas y las cananeas. ¿Recuerdan Jezabel? En el Antiguo Testamento, Jezabel, instrumento comunicante de Satanás para hacer caer a los profetas. Especialmente en la apostasía en el río Jordán, en las puertas del Jordán. Esas cananeas hicieron caer al pueblo de Dios. Entonces dice aquí, las mujeres de manera especial adoraban a una diosa, que está aquí. Dice aquí, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a los dioses ajenos. Y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia. Oigan esto. Convocaron una gran concurrencia estas mujeres y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, después que Jeremías les predicó que estaban en apostasía tan igual como Ezequiel después, Jeremías le dijo: ustedes, el Señor va a traer a Nabucodonosor. Sométanse a Nabucodonosor, porque si ustedes no se someten a él, van a sufrir más. Toda esa gente se reunió desde Egipto. Una gran conflagración mundial ahí. Yo les pregunto, ¿había un fuerte pregón en esa época de Jeremías, sí o no? Pero había también un nuevo orden ahí. Había la concurrencia de Egipto, de todo el pueblo, de todo el mundo, para decirle a Ezequiel que estaba equivocado. A Jeremías, que estaba equivocado. Vean esto. Respondieron Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué dice? Las palabras que tú has dicho, aunque están en la Biblia, no las voy a oír. Las palabras que tú me estás diciendo del mensaje del primero y segundo y tercer ángel y el cuarto ángel, no las voy a escuchar. No me da la gana que me las digas. No me caes bien. Jeremías, tú a mí no me caes bien. Yo necesito otro predicador porque tú hablas muy feo. Yo necesito que me hables más lindo. Que bajes la voz. Que pongas una música. Que me hagas relajar cuando esté en la iglesia. Para llegar a mi iglesia lleno de yoga. Es el pastor que yo quiero. Jeremías, tú no, Jeremías. Y dice aquí, no las oiremos. Versículo 17. Ahora vean, miren lo que respondieron estas mujeres junto con sus maridos, dice ella. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Qué? No querían escuchar la palabra de Dios, sino la de ¿qué? La de nuestra boca. Seguimos. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes.
¿A quién adoraba a la gran diosa Diana aquí? ¿O a la diosa Astarte? ¿A quién adoraba? El mundo entero. Porque dice allí nuestros padres. O sea que no me vengas a cambiar la religión de mis padres. Ya mi padre me enseñó a mí que la reina del cielo era importantísima, la reina del cielo. Mis padres me enseñaron eso desde muy niña, me inculcaron la reina del cielo. Así que tus palabras, Jeremías, no me interesan. La religión de mis padres, la tradición es muy importante. Y como esa tradición, nosotros no podemos quitarnos esa tradición. Así que nuestros padres, vean conmigo, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia ¿de qué? Y estuvimos alegres y no vimos ningún mal. Yo soy tan bendecida para adorar a la reina del cielo que tengo hasta dinero. Tengo todo lo que la reina del cielo me haya dado. Así que no vengas tú a arruinarme. Me vas a arruinar con ese mensaje que tú me estás dando. Porque eso es parar el sábado de trabajar. El sábado es muy... se vende mucho el sábado. Y como el sábado se está vendiendo demasiado, no necesito que tú me traigas eso. Entonces los pastores que estaban ahí que le decían, no, ustedes tienen razón. No vimos ahorita en Ezequiel que los pastores le dijeron a ellos que el sábado no era importante. Lo vimos ahorita en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel vimos que los pastores violaron. Ahorita vamos a ver otro texto más. ¿Se parece el tiempo de ahora, hermanos? Y no hemos salido de los libros, sino Ezequiel y Jeremías. Estudiar los profetas, la palabra de Dios. Entonces, nosotros hemos sido muy, muy bendecidos por adorar a la reina del cielo. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Ustedes saben por qué habían dejado de ofrecer incienso a la reina del cielo. Porque el mensaje de Jeremías había calado. El mensaje de Jeremías había llegado y muchos dijeron, no, estamos en idolatría. Viene Nabucodonosor. El pueblo estaba dividido en dos. Viene Nabucodonosor, vamos a escuchar al profeta. Y otros decían, no, este es un falso profeta. Deja a ese hombre tranquilo. ¿Cómo vas a dejar tus grandes ganancias? Las grandes cosas que la gran diosa Diana te ha dado. Pero otros sí escuchaban, no, Nabucodonosor viene en camino. Si viene Nabucodonosor, Jerusalén va a pasar a la historia. Y entonces ellos dijeron, miren lo que dijeron estos aquí en esta gran conflagración mundial. ¿Hay un nuevo orden mundial aquí, sí o no? Vean lo que estaba diciendo estas mujeres. Mas desde que dejamos de ofrecer el incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Desde que yo entré a esa iglesia donde tú estás, ya empecé a guardar el sábado. Ya mis cuentas bancarias no son las mismas. Tenía un carro nuevo y ahora tengo un carro usado. Mire, ese pastor está haciendo Uber. El mío tiene esta pantalla reclinable y tiene un jet privado y viaja en el mundo entero. A mí me han dicho eso. Cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, como dice, sino que está en la Biblia. Vean esto, por haber dejado de adorar a la reina del cielo, ahora estamos ¿en qué? En bancarrota. Vamos a ver. Mas desde que dejamos de ofrecer el incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Quién era el responsable de que el pueblo estaba en bancarrota? Ezequiel, ¿sí o no? Y su mensaje. ¿Será que en el último tiempo el pueblo de Dios le van a echar las culpas? Que el mundo entero del pueblo le va a echar las culpas al pueblo de Dios cuando las plagas empiecen a caer de Apocalipsis 15, Apocalipsis 16. Este pueblo que guarda esos mandamientos, que no quiere entrar en el nuevo orden mundial, ellos son los culpables. Lo dice Ezequiel. Vieron que ni siquiera estamos tocando conflicto de los siglos, estamos solamente analizando el panorama de Ezequiel y de Jeremías. Porque hay muchos que entonces dicen, no, yo no quiero leer esos libros porque esa señora, ¿de dónde salió esa señora? Investigue para que usted vea y profundice con la Biblia y con la historia. Que lo que el Espíritu de Profecía tiene tiempo diciendo, si usted la coloca a un lado y se mete en los profetas, se da cuenta que sí es por verdadera profeta. ¿Usted sabe por qué? Porque está en la Biblia. En los días de Ezequiel, por adorar los dioses falsos, ellos decían, tuvimos todo, ahora estamos escuchando a Ezequiel y estamos en bancarrota. Entonces, Jeremías, y ¿sabe qué pasó con Jeremías? El pueblo lo escuchó, dijo, ¿verdad que sí? Estamos en bancarrota por haber escuchado a Jeremías. Nos apartamos de la gran diosa
que la adora el mundo entero, llamada Diana, que en el emperador Constantino en adelante a esa Diana le quitó el nombre Diana, que era la gran diosa Astarte que adoraba el imperio romano, y le puso María. La gran diosa Diana tenía un niño cargado que era Tamuz, que nació un 25 de diciembre. Cristo no nació un 25 de diciembre, el que nació fue Tamuz. Y esta gran diosa llamada la reina del cielo, así le llaman a María, la reina del cielo, eso no tiene parangón en la Biblia. El origen de la adoración a María es pagano. Es una diosa que el mundo adora para quitar a Cristo y ponerla a ella como mediadora. Eso se llama abominación desoladora. Poner a un mediador que no es Cristo como mediador. Entonces, vean, la gran conflagración le dijeron, tenemos que estar contra Jeremías. Ustedes saben qué hicieron con Jeremías después que hicieron esta conflagración, lo metieron a la cárcel. ¿Será que en el último tiempo, cuando nosotros demos este gran pregón diciéndole al mundo que no es María, que es Jesucristo, que es el sábado, día sagrado, qué le va a pasar al pueblo de Dios? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le viene? ¿Cárcel? ¿Le viene persecución, sí o no? Así lo dice la Biblia. Le pasó a Ezequiel y le pasó a Jeremías. Entonces dicen aquí, nos estamos arruinando por estar escuchando Jeremías. Versículo 19. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros las trastortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Vieron esto? ¿Vieron este cuadro de adorar a una mujer o adorar a una gran diosa que nació su hijo el 25 de diciembre, Tamuz? Y está en la historia plenamente que esta mujer Astarte tenía un niño cargado y ese era Tamuz. Y ella era esposa del sol, precisamente. Ella era esposa del sol. Su nombre original, hecho por allá en Génesis, se llamaba Semiramis, la gran diosa Semiramis. Ahora, ¿saben que ustedes que en todas las parroquias, pueblos de Jerusalén, le habían quitado los nombres originales que tenían como Judá, como Capernaum, y le habían puesto el nombre de sus dioses? Vayan conmigo al capítulo 2 de Jeremías. Vean esto. Capítulo 2 de Jeremías. Versículo 28. Jeremías 2, versículo 28. Una pregunta que Dios hace ahí. Dios está celoso aquí, vean esto. Celoso de su pueblo. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Dónde están? Levántese ellos y ver si te pondrán librar el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. San Diego, San Gabriel, San Francisco, San Bernardino, ayúdeme, en tus países, en nuestro país hay más. ¿Santa qué? San Luis Obispo, ¿qué más? Santa Catalina, Santa Bárbara. ¿Usted piensa que eso viene de la casualidad? Eso se puso allí es porque vino del cielo, alguien puso, vamos a llamarle, viene del paganismo. Dice aquí que según el número de sus ciudades, Judá fueron tus dioses. O sea que en la época de Judá, también ellos le quitaron los nombres originales que había y le empezaron a poner los nombres de los dioses. O sea que había altares por todas partes, habían capillas por todas partes, y esas capillas entonces también las ciudades tenían el nombre de sus dioses. Les pregunto, ¿se parece al de ahora? Cada pueblo que yo voy a visitar, sobre todo en nuestros países, tienen esos nombres que acabamos de nombrar y tienen capillas por todas partes, y en las plazas tienen siempre, en el centro de las plazas, hay una iglesia con una capilla adorando a dioses falsos. Les pregunto, ¿eso viene del cristianismo? Viene del paganismo. Y aquí está, según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron el número o fueron el nombre de tus dioses. Ok, adoración a Diana, ciudades paganas. Vean el capítulo 23 de Jeremías, el mensaje especial de los falsos profetas. Compagina esto que vamos a leer ahora con Ezequiel. Lo que vamos a leer ahora compagina exactamente con Ezequiel,
¿Qué hacían los pastores de la época? ¿Qué hacían los sacerdotes de la época? Los líderes de la época. El capítulo 23 de Jeremías, versículo 11. 23:11 de Jeremías dice, porque tanto el profeta como el sacerdote, o sea que eran los dos, ¿cierto? Profeta y sacerdote, ¿son qué? Impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Dónde estaba la maldad de Israel? Dentro del templo. Metieron todos los dioses dentro del templo. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Lo leímos la vez pasada, que está en Ezequiel 34, que usted puede comparar Jeremías 23 con Ezequiel 34. Usted se va a dar cuenta que los pastores de Israel enseñaron a su pueblo a violar los mandamientos y las ovejas estaban esparcidas. Había confusión entre las ovejas allí. Vean lo que dice el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Vean lo que dice el 25. ¿Cuál es el método que usaban? Lo leímos en Ezequiel, que era adivinación. Vean el versículo 25. Yo he oído lo que estos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: ay, pastor, tuve un sueño. Soñé. 2800 años antes de Cristo está escrito esto, ¿ok? Si usted no le creía la Biblia, váyale creyendo. Pastor, tuve un sueño. O el pastor le dice a la congregación: tuve un sueño, necesito que escuchen mi sueño. Vean esto. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño en su corazón? Versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. ¿Cuál es el propósito de los sueños? Falsos. Dice allí, que se olvide mi pueblo de mi nombre con sus ¿qué? ¿Cuál era el propósito de estos sueños mentirosos? Que la gente se olvidara ¿de qué? De la Biblia. No, pastor, mire, yo tuve un sueño. Yo bajé al infierno, pude hablar con Selena, pude hablar con Juan Pablo II, pude hablar con muchos, Señor, y ellos me dieron un gran mensaje. Eso es para olvidarse de la Biblia, que dice que los muertos nada saben. Y hay un mensaje de arrepentimiento que Dios me mostró y suena muy bonito, un mensaje de arrepentimiento. Y entonces yo estaba en sueño y bajé y vi el gusano que se metía dentro de las almas que estaban ardiendo. Habían almas ahí que tenían muchos años. ¿Y usted las vio? Sí, yo las vi. Hay un pastor que lo voy a nombrar aquí, muy conocido en las redes sociales para el mundo evangélico, Gigi Ávila. Lloraba. Muy conocido en el mundo evangélico, el mundo antiguo. Y Gigi Ávila decía que eran 80,000, dio un número, 80,000, no recuerdo cuántos, si eran 80 o 1800, no recuerdo el número que él dio, que en una visión que le dio una hermana y que él estuvo también, que eran miles de almas que bajaban al infierno diariamente a quemarse. Y él lloraba y la gente decía: no me quiero quemar. Y venían a Cristo solamente por predicar del infierno. Gigi Ávila decía esa mentira. ¿Y para qué era el propósito de estos sueños? El propósito de estos sueños es que la gente se enfoque en el sueño, en la adivinación, y no se enfoque en el escrito está. Y hoy en día en muchos cultos también, en muchos cultos del adventismo que está en apostasía también. No, yo estoy aquí sintiendo, Dios me está diciendo que alguien aquí está en problemas. Hermanos, si hay alguien aquí el Espíritu me está diciendo que aquí hay alguien que está sentado y necesita un cheque, pero no se lo doy yo, se lo tiene que dar usted. Aquí el Espíritu me está diciendo que si tú das una fuerte suma en este momento, mañana va a venir la troca o va a venir el milagro que tú estás diciendo. Adivinación, brujería. Y Ezequiel estaba viviendo eso mismo en su época. Y dice aquí, para que se olvide de mi nombre, eso es el propósito de los sueños falsos. Vean, entonces vean, en Ezequiel hay brujería que lo usaban los profetas antiguos. Adivinación y sueños. Hay personas que si no se hablan de sueños en la Biblia, en la iglesia, no se sienten bien. Hay personas que son sensacionalistas, que no es la Biblia lo que quieren escuchar.
Si no hay hermanos que tienen ese problema y si hay alguien aquí en eso, ore al Señor para que se vayan esas ideas y usted escuche la voz de la palabra de Dios, la que está escrita. La voz del Espíritu Santo, que uses la Biblia. Pero hay personas que dicen, no, si no me cuentan algo sensacional, si no me cuentan una historia que me haga llorar, no me siento bien ahí donde usted está. Personas que vienen de otras adoraciones, que hay que enseñarle la verdadera adoración racional por la fe en Dios, en su palabra. Entonces, si no están sintiendo, si no se caen, si no sienten que se caen, si no sienten que hay algo que viene y arroba aquí la congregación y entra un fuego dentro de mí, entonces en esa iglesia donde tú me invitaste no hay esa sensación, entonces ahí Dios no está. A mis hermanos protestantes que están escuchando esto, que son hijos de Dios, si usted tiene esa sensación al escuchar todos estos mensajes, ore al Señor, dígale al Señor, muéstrame tu verdad con tu palabra, porque eso no es de Dios. La adoración al Señor es racional y bíblica y por la fe en lo que Él dijo, no lo que yo siento ni lo que pongo a las personas a sentir. Entonces vean que en los días de Ezequiel, en los días de Jeremías había adivinación y sueños. Dice aquí, no piensa cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre. ¿Por quién? El propósito era adorar a quién. Vean otro método que usaban los pastores en la época de Jeremías 31, versículo 31. Dice Jehová, siempre los profetas decían eso, ¿sí o no? Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los pastores que endulzan sus lenguas. ¿Qué dice allí? Endulzan sus lenguas y dice, Él ha dicho. ¿Qué significa endulzar sus lenguas? Que el mensaje que están dando es tan agradable. Hay mensajes que son tan agradables que hay personas que llegan a la iglesia y hasta lloran. Sienten el espíritu de lloro. La iglesia de la luz del mundo, que yo no le llamo luz del mundo, le llamo tinieblas del mundo. El pastor de ellos, que oremos para que se salve, para que el Señor perdone sus pecados, porque está comprobado que tanto a él lo usó Satanás como los abogados también los usó Satanás. Cuando yo estaba viendo el juicio, yo decía, Satanás es el jefe en la vida de estos hombres y Satanás es el jefe en los abogados, porque hasta el mismo juez dijo, tengo las manos atadas. Y qué increíble, la supuesta justicia humana. Le dijo a las personas, tengo las manos atadas porque hubo un convenio entre abogados. Y yo decía, bingo, qué bello, qué hermoso. Le colocó una pena bien pequeña y ahora punta de fianza, porque el hombre ahora predica y en cualquier momento sale porque hay billete de por medio. Entonces, este pastor del diablo, todo el mundo llora en esa iglesia. Yo vi la adoración que ellos estaban haciendo y todo el mundo ahí llora todo el mundo. Yo más de una vez le dije a un hermano, oye, el que va para esa iglesia tiene que tomar agua bastante antes de ir allá. Tienes que tomar mucha agua porque las montones de lágrimas que se ven ahí, se puede hasta deshidratar la persona y tanto lloro que hace la persona en esta iglesia. Que no es luz del mundo, sino es tinieblas del mundo. Entonces dice aquí, versículo 31, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan. Los mensajes son dulces. ¿Saben? En una iglesia que yo prediqué en Centroamérica, no me dejaron predicar más en ella porque me decían, esos mensajes a mí me dan miedo. Y yo no quiero, y no, el propósito de Dios no es miedo, el propósito de Dios es que nos arrepintamos. No es miedo. Si usted siente miedo, no. El propósito de Dios no es miedo, el propósito de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. No que sienta miedo. Pero ellos necesitaban a alguien que le endulzara. Vean, sus pastores, dice aquí, endulza. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Ezequiel, ¿sí o no? Por si acaso. Véanlo, en la pantalla está para los que están escuchando en este momento y los que van a escuchar después. Jeremías 23:31 dice ahí, los pastores endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho, pero vean el 32 ahora. He aquí dice Jehová, qué tremendo ser profeta. Ahora Jeremías dice, no, así, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Ya lo vimos ahorita, ¿sí o no? Sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Vamos a parar ahí, ¿qué son lisonjas?
Adulación, dice el hermano. ¿Qué más? Salanería. ¿Qué más? ¿Vieron? Pues es importante consultar. ¿Qué más es adulación? Alabanzas a alguien. Qué bien ese hermano, es bendecido por Dios. Mira el montón de carros que tiene. Es un hombre de Dios. Y me gusta más el cheque que él da. Qué tremendo cheque. El cheque que él da, eso es muy bueno, ese cheque. Muy bendecido. ¿Cómo estás tú, hermano? Bienvenido, bendito de Dios. Lisonjas. Y si el hermano dice una mentira, no, lisónjelo porque él diezma. Es importante el diezmo que él da, no se meta con él. ¿Sabían ustedes que así como en el mundo político, en las iglesias también hay gente que son intocables? Hay familias que son intocables. En el mundo protestante, en el mundo evangélico y en todo el mundo protestante, el mundo evangélico, y así como el mundo político, hay familias que, así como en nuestros países que hay corrupción, ¿verdad? Esa familia es intocable. Cuidado con esa familia. Usted se mete con esa familia y no hay abogado que lo saque usted de la cárcel. Y si usted amanece muerto por allí, ya usted sabe, está advertido. Así pasa en el mundo político, pero en el mundo religioso pasa igual. Dice aquí, lisonjas. ¿Qué hacen estos pastores? Y por eso que a la gente le cae tan bien, porque el mensaje que me da me lisonjea, me dice lo grande que soy, no me dice mis pecados. Jeremías lisonjeaba, Ezequiel lisonjeaba, sígalo estudiando para que usted vea. ¿Qué decía Ezequiel? ¿Qué decía Jeremías? Jehová mostró, Jehová ha dicho, y por eso se metían en problemas. Entonces dice aquí, con sus mentiras y con sus lisonjas, yo no los envié ni les mandé. Hermanos, en el nombre del Señor quiero decirle algo. Esos montones de pastores que hoy están predicando fuera de la Biblia, diciendo que el sábado no es importante, diciendo que el dinero es el importante y la prosperidad. En este texto, en el nombre del Señor, digo, salga de esa Babilonia. Dios no está allí. Dios no habla de esa manera. Y en los días de Jeremías y en los días de Ezequiel estaba pasando y está pasando en el tiempo presente. Dice allí, no los envié, aquí está el texto, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pero eso no está pasando en el mundo cristiano también, el mundo adventista está pasando esto también, ¿ok? Claro que sí. Porque eso engloba a todo el mundo protestante y el mundo evangélico. ¿Vieron entonces? Soñaban, usaban ¿qué? Adivinación. Ok, la vez pasada vimos que había ahora un pecado que Dios le colmó la paciencia, que trajo juicio hacia Jerusalén. ¿Cuál fue? ¿Quién me acuerda? La idolatría, pero había una idolatría especial que fue la que Dios colmó. Vayan conmigo entonces para buscarlo. En este momento, en el capítulo de Jeremías, vamos a verlo en Ezequiel. Vamos a verlo un momento en Ezequiel y volvemos a Jeremías, porque estamos ahora casando los dos libros. La vez pasada solamente estuvimos estudiando Ezequiel, pero aquí ahorita estamos casando estos dos libros, escudriñando, hermanos. Ven el capítulo 6, pero de Ezequiel, y ahorita volvemos a Jeremías. El capítulo 6 de Ezequiel dice lo siguiente. Versículo 4, Ezequiel 6 y el versículo 4. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol. ¿Cuál era el Dios que estaba metido dentro del templo? El sol. Serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Había la mitra solar, el dios solar, Tamuz, que se adoraba. El de los paganos ya había penetrado dentro del culto de Israel. Pero vayan conmigo al capítulo 8 de Ezequiel ahora. Capítulo 8 de Ezequiel. Vean la adoración al sol, cómo estaba metida dentro del pueblo de Israel. El capítulo 8, versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba? Dentro de la casa. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿qué habían? Oigan esto, a la gran diosa Diana la adoraban las mujeres, pero al sol lo adoraban los hombres. 25 varones, sus espaldas
¿Por qué dice el texto aquí que le dieron la espalda al templo? Porque la entrada del templo estaba ¿en qué parte? Por el este. Dios lo hizo para darle la espalda al sol, porque Dios sabía desde un principio que el sol iba a ser un Dios rival a él. Desde la época de ¿dónde? Desde Caín adelante, los hijos de Caín hicieron después una gran torre de Babel. Y ahí se empezó a adorar en Babilonia, se empezó a adorar a Baal, al sol. El Dios supremo de los babilonios y del mundo antiguo era el sol. Entonces dice aquí, le dieron la espalda a Dios, al templo, darle la espalda al templo. Qué increíble esto. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Esta fue de toda la idolatría, oigan esto, de toda la idolatría. Predíqueselo a nuestros amigos evangélicos, que ellos saben que el Antiguo Testamento, la adoración, o mejor dicho, la falsa adoración era el tema central, ¿ok? Los profetas fueron llamados para sacar al pueblo de la falsa adoración. Y todo el mundo protestante, todo el mundo cristiano saben que los profetas hablaron del pecado capital. ¿Cuál fue el pecado capital? La idolatría. Pero en esa idolatría había un Dios que Dios no quiso más. Causó el colmo. Y dice aquí que fue la adoración ¿a quién? Y cuando Ezequiel vio a la adoración al sol, versículo 17 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, vean esto, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendrán misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Usted ve en el capítulo 8 para capítulo 9, y eso fue lo que trajo la adoración al sol. ¿Él trajo qué? Juicios hacia Jerusalén. ¿Cuál fue el Dios principal entonces de toda esa adoración que Dios, de tanta abominación que estaba allí? ¿Cuál fue la adoración a qué? Al sol. Qué interesante que Ezequiel me dice que es la adoración al sol. Ahora, vamos a casar este texto de la adoración al sol con Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías para que vean algo muy interesante. Les pregunto, ¿cuál fue la abominación que causó la destrucción de Jerusalén? ¿Dijimos? ¿Cuál fue? La idolatría. ¿Pero cuál idolatría? ¿Cuál? La adoración ¿a quién? Al disco solar, al sol. Pero hay algo que tenemos que añadirle a esa adoración al sol. ¿Qué fue lo que trajo sobre Jerusalén? Que Dios dijo, no escucharon a Jeremías, no escucharon a Ezequiel, viene destrucción total, y fue donde Dios tomó la decisión que realmente vino la destrucción total. Vamos a casar los dos libros para que ustedes vean. Jeremías, vamos al capítulo 17 de Jeremías. Todo esto lo hacían los ancianos, ya lo hemos estudiado, los pastores de Israel, eran los encargados o los artífices de toda esta abominación. El capítulo 17 de Jeremías, vean esto. Versículo 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Cerró el ¿qué? El corazón. Versículo 24. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de la ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y aquí mi Biblia dice que equivale a sábado, ¿estamos claros? Día de reposo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Vean esto, Dios le está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos y dejan de violar mis sábados, esta ciudad va a permanecer para siempre, inclusive van a tener reyes hasta el final de los tiempos. Así que ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada ¿para cuándo? Mira el plan que Dios tenía para Jerusalén, para que no fuera Los Ángeles ni fuera Nueva York. ¿Iba a ser qué? Jerusalén iba a ser el centro. Ni Dubái, ni nada de ese montón de cosas que la gente se impresiona hoy. Eso no fuera ni la sombra si Jerusalén hubiese hecho la voluntad de Dios. Esas fueran ciudades solamente de plastilina para las que Dios tenía para Israel.
Versículo 26, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda, incienso y trayendo sacrificio y alabanza de la casa de Jehová. Vean el 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, oído este texto, hermanos. Si no me oyeres para guardar el sábado, porque tu pastor te enseñó de que eso está abolido, que eso no es importante, porque bajo la gracia o lo que tú quieras. Si no me oyeres, le dijo, esto fue el último mensaje de Jeremías. Si no me oyeres para santificar mis días de reposo y para traer carga, ni meterlas por las puertas de Jerusalén. Entonces, ¿qué era eso? Que Jerusalén tenía contacto con otros pueblos en comercio, pero el sábado tenían que cerrar las puertas, no había comercio. El que venía a tocar, mira, quiero entrar a Jerusalén, que vengo a vender esto. Usted sabe que somos cristianos, sabe que somos judíos, nosotros guardamos el sábado. En esa época, nosotros guardamos el sábado, así que usted quiere hacer negocio con nosotros, venga mañana. Esto está cerrado, closed. ¿Pero qué hacía el pueblo? No, esto hay que abrirlo porque es bendición del Señor. Me dijo un hermano una vez, hermano, ¿y qué pasó que el sábado no fue a la iglesia que lo estaba esperando? Es que estaba buscando una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Es que me salió un buen negocio ese día en el centro comercial donde estoy trabajando. Y por más que sea, hay añadiduras importantes que recibir del Señor. Aquí dice, pero si no me oyeres para santificar mi sábado, para traer a la carga y meterlas por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas. Esto fue lo que causó la destrucción de Jerusalén. Consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Pregunto, ¿cuáles fueron los dos pecados que causaron destrucción de Jerusalén? La adoración al sol y la violación del sábado. Los dos causaron, miren, Dios tenía tiempo viendo que estaban adorando a Tamuz, que estaban adorando a las mujeres, que habían prostitutas sagradas, que los hombres tenían que acostarse con esas para adorar a sus dioses. Dios estaba lleno de todo este montón habían pecados de Sodoma, ¿sí o no? Ya lo leímos. Y Dios estaba tolerando todo eso. Pero ¿cuáles fueron los pecados que Dios no toleró más, que trajo a Nabucodonosor para destruir a Jerusalén? Que quede grabado, ¿cuál? Según Ezequiel 8, y según Jeremías 17 fue la adoración al sol y la violación del sábado. El sábado, día del Señor, y ahora tenemos el día del sol. ¿Les parece esto casualidad? ¿Le parece esto diciendo extraño? Por ahí dicen, estos hermanos adventistas dicen que la última guerra final no va a ser entre bombas atómicas y este montón de cosas. La última guerra que dice Apocalipsis que se va a presentar es por adoración al sol. Y entonces, ¿qué dicen? Descabellado. No, esto dicen que la última guerra va a ser entre el sábado y el domingo. Aquí está. La última guerra que va a ser en este mundo va a ser entre adoración a Dios y adoración a las leyes de los hombres. Las leyes que Dios puso hace mucho tiempo, que son las sendas antiguas, y las leyes de los hombres, que son modernas, que las hace el hombre de esta tierra. Pero vean, en las épocas de Jeremías, en la época de Ezequiel, el pecado que colmó la paciencia de Dios fue la adoración al sol y la violación al sábado. Esto hay que enseñárselo a mis amigos de otras iglesias, que ellos saben que hay idolatría, sí, adoración a María, sí, pero eso no fue lo que colmó la paciencia de la adoración a Diana, ¿no? Ni el homosexualismo que había en Sodoma, ya lo vimos que a saciedad de pan, ya lo vimos. Lo que colmó la paciencia de Dios fue cuando el pueblo de Dios, los dirigentes de Israel, le dijeron el sábado no es importante y siguieron adorando al sol. Cuando Dios le dijo a Jeremías, Dios ha dicho que lo que va a colmar la paciencia de Dios, que si ustedes siguen metiendo cargas dentro de Jerusalén, se va, lo dice el último versículo. Ahí está el último versículo. Si no me oyeres para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas. Vean, esto fue lo que causó la destrucción de Jerusalén. Y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Le pregunto, ¿eso pasó? Cuando Jeremías le dijo, bueno, Dios viene con un ultimátum. Montones de idolatría tienen ustedes acá. Si siguen violando el sábado y adorando al sol, vendrá la destrucción.
Les pregunto, ¿la adoración al sol está presente a través del domingo? ¿La violación del sábado está presente? ¿Eso es lo que va a causar el final? ¿Eso es lo que va a causar el fin de este mundo? El mayor Dios que está en este mundo todavía sigue estando, que se llama el sol, a través de Satanás está allí, como en la época de Jeremías, y se está diciendo que el sábado está abolido, que no es importante. Eso causará, como la destrucción de la primera Jerusalén, causará la destrucción de este mundo. Vean, y no estoy utilizando textos del hermano White, para no vayan a decir, este White existe, este que está predicando, porque casi seguro en los comentarios muchos van a empezar a decir eso. Pues les respondo de una vez. Les respondo de una vez. Aquí no veo ningún libro rojo para que no vaya a decir ustedes que si uso los textos de ella en muchas ocasiones, quizá ahorita antes de terminar ya hay una cita de ella importante allí, pero la Biblia es la que está diciendo que dos dioses en su época, la adoración a María, la adoración a Diana, la adoración al sol, como están ahorita, el mundo entero sigue detrás de María, sigue detrás de los altares paganos del Vaticano. Y aparte de eso, entonces se le dice al mundo que el sábado no es importante, que está clavado en la cruz. Hoy en día, pastores a esta época, en este día están en los centros comerciales. No, el sábado no es importante. Falsos profetas. Eso no es importante, eso fue clavado, eso es esclavitud. Así le decían a Jeremías y le decían a Ezequiel. Por eso que estamos diciendo que si fue la adoración al sol y la violación del sábado lo que trajo la destrucción de Jerusalén, iba a ser lo que traerá la destrucción al mundo final. Por eso decimos con la Biblia que el domingo es la marca de la bestia. Y lo vamos a comprobar en otro momento porque el tiempo se nos acabó. Pero la bestia en Apocalipsis 13 es un poder político religioso que tiene poderes para cambiar los mandamientos de Dios. Y no vimos en Jeremías y en Ezequiel que se cambió la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Y quién las cambió? Los religiosos. Los religiosos, los pastores de la época cambiaron la ley de Dios. Hoy en día, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Roma. No tiene autoridad de cambiar los mandamientos de Dios, pero Satanás le dio poderes a nivel mundial. Ellos tienen el poder de cambiar lo que quieran porque son representantes de Dios. El mismo cuadro de Ezequiel y Jeremías lo estamos viviendo hoy. La marca de la bestia porque es el domingo, porque lo estamos viendo. La misma adoración al sol y violación del sábado. Si quieren algo interesante más, para ir terminando en esta mañana, el capítulo 20 de Ezequiel, el mismo libro de Ezequiel, nos dice que el sábado es el sello de Dios. Vean, está en Ezequiel. Si el sábado es el sello de Dios, el sello de Satanás, que es la adoración al sol, es el domingo. Vayan conmigo al capítulo 20 de Ezequiel, cómo nos explica allí, cómo Dios cuando fue a salvar a su pueblo le puso un sello en la frente. Eso lo pueden estudiar ustedes en el capítulo 9 de Ezequiel. Dios le puso un sello en la frente a su pueblo antes de destruirlo con Nabucodonosor. El capítulo 20, ven el versículo 12. Y les di mis días de reposo, sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Les pregunto, según aquí, ¿cuál es el sello de Dios? Ahí lo tenemos en pantalla, aquí se lo voy a poner, mira. Fuesen por señal entre mí y ellos, entre mí y su pueblo. Por eso que Jeremías dice que cuando Dios le dijo, el ultimátum que le voy a dar, si siguen violando el sábado, los voy a llevar a Babilonia y toda Jerusalén va a ser destruida. Ese fue el ultimátum de Jeremías, ¿sí o no? ¿Y cuál es el ultimátum de hoy? El mismo mensaje de Jeremías. Si usted sigue violando el sábado, usted se va a perder. Y hay muchos pastores que no les gusta que se digan eso. No, pero perderse es fornicación, perderse es adulterio. No, el sábado están igual de mandamientos, iguales en los 10 mandamientos. Es el mandamiento sagrado de entre todos esos mandamientos que están allí. Y especialmente fue hecho con el dedo de Dios puesto en el 4º mandamiento. Entonces ven la idolatría del primer mandamiento de tener dioses como idolatría. Pero violar el sábado no lo ven como pecado. Sí es pecado. Montones de reverendos hoy en esta hora están en sus playas. Y mañana la escuela dominical. Bienvenidos, el pueblo de Dios, a la escuela dominical. Y el sábado violando. Y el pueblo de Dios supuestamente detrás de ellos. Este mensaje es uno de los últimos mensajes para este mundo. El ultimátum que Dios le dio al pueblo final fue: si siguen violando el sábado, Jerusalén será destruida. Y yo lo repito ahora en los tiempos finales. Si los pastores
llámense adventistas, llámense evangélicos, siguen enseñando de que este día es falso, y la próxima ley que va a venir del Congreso de los Estados Unidos por los grandes religiosos, la derecha religiosa de este país, la derecha religiosa de este país no solamente son políticos, son pastores que están en la Corte Suprema. De allí va a salir una ley para perseguir al pueblo de Dios. Pero antes de perseguirlo va a una ley de la paz mundial. Ley dominical para que todo el mundo vaya a sus casas a adorar a sus hijos el domingo. Cuando eso venga, lo que dice que quedan pocos días de destrucción para este mundo. Fue el ultimátum que Dios mandó con Ezequiel y con Jeremías, y el ultimátum que Dios le está haciendo al mundo. Porque esto es un paralelo, ¿ok? Estudiar los profetas, estudiar lo que está sucediendo en el presente. Entonces, el sábado es la señal. Si el sábado es la señal de Dios, la adoración al sol es señal a Satanás. ¿Están conmigo? Porque era el rival en la época de Jeremías y en la época de Ezequiel. Era rival el sol contra Jehová, ¿sí o no? Y la violación del sábado también contra Dios. Entonces, no es casualidad que estos dos pecados fueron lo que causó la destrucción final. Había montones de idolatría, sí, montones de idolatría, pero todavía había tolerancia y tolerancia. Y eran como Sodoma, se metían en problemas de idolatría, y Dios decía, este es mi pueblo, y le mandaba a Ezequiel, le mandaba a Habacuc, le mandaba a Miqueas, le mandaba a todos estos profetas, y él todavía. Pero ¿qué fue lo que causó que Dios dijo, ya no más? La adoración al sol, ¿y qué más? La adoración al sol, y no es casualidad que sea domingo, el día del sol, y la violación del sábado, ¿sí o no? En los tiempos finales, la adoración al sol sigue estando presente, rival al sábado de Dios, que es el ¿qué? Ahora sí entendemos por qué Apocalipsis dice la marca de la bestia. Entonces, que mucha gente dice por ahí, en vez de irse a los profetas para que nos enseñen esto, ay, la marca debe ser un loco que va a pasar por ahí y me va a poner en la cabeza un 3-6. Mire, ni un borracho acepta eso. Y va a venir un hombre por ahí llamado Damián y me va a agarrar por las greñas y me va a llevar. Eso forma parte de fantasía. No sigas viviendo Hollywood. Ve a Ezequiel. Deja a Hollywood por su sitio. Ve a Ezequiel, Jeremías. Ezequiel me dice que el sábado de Dios es el sello del Dios vivo. Te sella en tu frente para adorar a Dios. El sábado es un día de adoración. Es rival a la adoración falsa y pagana del antiguo Israel. Y si Ezequiel le está diciendo al pueblo, mi sello está en la ley, ahí está mi nombre. Mi sello es el sábado. La marca de la bestia es lo contrario al sábado. Por eso que la marca no es nada tangible. La marca es adoración. ¿A quién vas a adorar tú? Por eso que es en la frente, es convencimiento. Con mi mente observo los mandamientos de Dios. Con mi mente le digo al Señor, sí voy con tus mandatos. Con mi mente recibo el mensaje de Ezequiel. Con mi mente recibo el mensaje de Jeremías. Con mi mente observo los mandamientos de Dios. Ahí estoy siendo sellado. Pero cuando con mi mente le digo, no, Jeremías, ¿recuerdan a Jeremías ¿qué le dijo al pueblo? No, Jeremías, más bien estamos en bancarrota porque nos separamos de nuestra madre. No vamos a aceptar lo que tú estás diciendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Con su mente estaban rechazando a Dios. Con su mente estaban aceptando a esta adoración a esta gran diosa Diana. Con su mente ellos estaban adorando al sol. Con su mente estaban tomando decisión para meter a Jeremías en la cisterna. Estaban siendo sellados por Satanás en su frente. Por eso es que entonces en Ezequiel capítulo 9 Dios le dice a Ezequiel, bueno, Ezequiel, dile a mi pueblo entonces que voy a pasar un ángel le va a pasar y le va a poner en la frente un sello. Ese sello era el sábado, dice ahí. Convencimiento de mi verdad. Y los otros, cuando tú termines de predicar, voy a pasar un ángel y mi ángel va a ver quiénes son los que están conmigo y quiénes no. ¿Sabían ustedes que el sello de Dios y la marca de la bestia solamente lo ve Dios y los ángeles? Usted no puede decir de aquí, yo tengo un aparatico. Vamos a ver quién tiene el sello de Dios. A ver quién tiene la marca de la bestia. Mira, esa hermana tiene la marca. Y usted no puede hacer eso. Eso lo ven los ángeles. Y esa marca tiene que ver con adoración al Dios eterno. ¿Se van a usar chips? Sí. ¿Se van a usar tarjetas? Sí. Todo eso se va a usar. Pero el centro de la marca de la bestia es adoración. Y adoración es obediencia. Y Ezequiel me está diciendo aquí que el centro de la última señal de adoración,
La última señal de obediencia es el sábado. Por eso le estamos diciendo al pueblo de Dios, vaya yéndose a las montañas, porque allí Roma no va a tener total dominio sobre ciertos lugares para que usted adore a Dios, porque leyes dominicales le van a dar vuelta al mundo y te van a obligar a violar el sábado por el domingo mundial. Y va a ser la marca del Vaticano, la marca de Roma y el sello de Dios. Tú tienes que decidir por el sello de Dios o por la marca de la bestia. ¿Vieron que ni siquiera tocamos Apocalipsis? Todo está en Ezequiel, todo está en Jeremías, pero muchos se van a Apocalipsis a interpretarlo directamente sin la ayuda de los profetas y entonces caen ¿en qué? En fantasía. La marca es un zombie, dijo un hombre, un pastor en internet, dice, Dios mío, dale sabiduría. Un zombie que se levantará por allá en Jerusalén. Y ese zombie, pero como nosotros nos vamos a raptar y primero el Señor nos va a llevar a rapto, nosotros nos es importante estudiar la marca de la bestia. Están diciendo por ahí eso. No es importante estudiarla, pero nosotros nos vamos primero en un rapto. Eso es falso. El pueblo va a estar en este mundo con la marca de la bestia. Sí va a estar, pero Dios lo va a liberar si obedece la señal de Dios. Entonces dicen ellos, no, el Señor primero nos va a raptar y otros se quedan. Otros dicen, sí, después que el Señor nos rapte va a ser un hombre que ve un zombie que se va a levantar por allá. ¿Y quién es esa bestia? Debe ser el carro de Obama, porque el carro de Obama o el de Trump, esta gente allá de la Casa Blanca, como se llama bestia, interpretan Apocalipsis con la Casa Blanca. Yo le llamo teólogos de tapa amarilla. Yo no sé si hay que usar la palabra tapa amarilla. En mi tierra la tapa amarilla era que todo producto que venía con esa tapita amarilla era de segunda. Sí, había pasado por control de calidad. Todo el producto que venía con una tapita amarilla, ya tú decías, esto es una imitación, vamos a decir, funciona. Así como eran antes los productos chinos. Bueno, esto no viene de Alemania, no viene de Inglaterra, viene de por allá. Bueno, vamos a ver si esto funciona, es más barato. Bueno, esos son teólogos tapa amarilla, que dice que la marca de la bestia va a ser una culebra que va a salir, un Godzilla que va a salir. Hermano, el enemigo no es tan tonto, eso es la adoración a los mandamientos de Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel, dile a mi pueblo que esta es mi señal. Todos los que tengan mi señal no van a ser destruidos cuando venga Nabucodonosor, pero todos aquellos que sigan adorando al sol y sigan adorando aparte al sol y sigan violando mis mandamientos, lo vimos en Jeremías 17, se va a encender el fuego contra Jerusalén. Nadie podrá apagarlo, solo yo. Por eso que dice ahí, no se apagará. Hermanos, termino con dos textos de Jeremías. Hemos llegado al final. Hay mucho material que pueda mostrar más aquí de este paralelo. Pero veamos lo que vimos con Jeremías y con Ezequiel, que ahí está todo para ahora, cuando usted se ve el panorama totalmente claro, sin necesidad de estar escuchando a ningún falso profeta, ni está siguiendo a ninguno por internet, ni está siguiendo a ningún youtubero. Siga a Ezequiel en su YouTube. Siga a Ezequiel.com. Siga a Jeremías.org. Eso es lo mejor para entender las profecías. Entonces veamos acá dos textos que fue con que el hermano leyó. Capítulo 6 de Jeremías, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Caminos extraños que el hombre inventó. El camino del Señor, sus mandamientos. Andad por él y hallaréis que. Usted quiere felicidad, empieza a hacer lo que Dios manda. Empieza a buscar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, sus mandamientos, su evangelio. Y dice aquí, hallaré descanso para vuestras almas. Los hermanos no lo quiero leer porque eso lo dijeron ellos. No lo vamos a decir nosotros, ¿verdad que sí? Porque ellos dijeron, no andaremos. ¿No? ¿Qué decimos nosotros? Sí andaremos. Pero ese sí andaremos de Jeremías, ¿qué le costó a Jeremías? Y sepa la montaña porque lo estaban persiguiendo y ahí lo hallaron. Y si no fue por un anciano que lo sacó un poco de lodo, cuando lo metieron en la cisterna se hubiese ahogado lleno de lodo porque ahí lo tiraron. ¿Dónde estaba Jeremías? No, dice, viviendo en el centro de Los Ángeles. Aquí estoy. Aquí está un gran púlpito. Vengan a escucharme. Señor del mundo, ustedes están en apostasía. Díganlo. Ahorita porque estamos bajo el manto de la segunda y la primera enmienda, ¿sí o no? La libertad religiosa. Dígalo dentro de poco. Dígalo dentro de poco según la profecía, si esa primera y segunda enmienda los va usted a proteger. Dice la profecía que no te va a proteger. Entonces, dice aquí, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y terminamos con este texto, uno de los más lindos que yo haya visto en el libro de Jeremías. Dios aquí, hermanos, suplicándole a su pueblo.
En el capítulo 2, versículo 13. Por 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice ahí? Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y a quién buscaron? A Astartet, a la gran diosa Diana, a la mamá de Tamuz, a todas las prostitutas sagradas que tenían ellos allí en el templo y al sol. Me dejaron a mí fuente. ¿Quién está hablando aquí? Cristo, que es la fuente de vida eterna. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Para qué? Y cavaron para sí cisternas, ¿qué? Es como que usted deje un río donde sale agua de manantial puro. Sabroso, ¿verdad? Agua de manantial, el río que sale cristalino, que usted se pueda bañar allí y el agua baja. Quiere beber de esa agua y usted se mete en ese río. Qué sabroso tener una finca así. Yo tenía uno así. Y cercana, por cierto. Y el agua nacía debajo de la tierra. Hay un hermano en mi tierra que tiene una finca que hasta el agua del toile es agua de manantial, porque él vive en el monte, en la montaña. Me dice que hasta el toile mío es limpio. Y él toma el agua y es cristalina. Que usted toma el agua que nos venden por ahí, eso hasta le cae uno mal. Eso no sé si sabe a agua, yo no sé a qué sabe eso. Y que usted se meta en ese río y saque. Qué distinto a un pozo que hace el hombre que no tiene ni escapatoria. Y si usted se baña en esa laguna hecha por el hombre, hasta problemas en la piel usted va a obtener, ¿sí o no? Qué distinto lo que hace el hombre a lo que hace Dios. Qué distinto lo que dice Cristo a lo que dicen los hombres. Qué distinto cuando Cristo dice que es sábado y el hombre dice domingo. Qué distinto cuando Ezequiel dice que es el sello de Dios el día sábado y Satanás dice que la marca de la bestia es el domingo. Qué distinto es cuando Dios le dijo a Ezequiel, si mi pueblo me escucha no va a venir ¿qué? Nabucodonosor, pero vino Nabucodonosor. Y su pueblo no escuchó a Ezequiel ni escuchó a Jeremías. Y dice el Señor allí, 2 males ha hecho mi pueblo. Primero me dejan a mí que soy el río de agua cristalina, donde nace el agua, por un pozo hediondo, que es la idolatría. Por un pozo hediondo, por lo que dicen los pastores de este mundo. Lo que explican de que el domingo es sagrado es el pozo hediondo. Lo que dicen que este mundo va a mejorar de paz y dando el paz a través del nuevo orden mundial. Ese es el pozo hediondo de destrucción que viene pronto por no escuchar la voz de Jesucristo. Y dice aquí, primero me dejan a mí, dice el Señor, que soy fuente de agua de viva, y que cavaron para sí cisternas. ¿Pero cisternas qué? Ni siquiera tan buenas. Las cisternas del domingo, las cisternas del nuevo orden mundial, eso no va a servir de nada. Van a buscar paz y no la van a conseguir. Dice que vendrá destrucción repentina. Paz mundial, paz papal, el nuevo orden mundial. Todas las iglesias reunidas en el concilio mundial de iglesias. Búsquenla para que ustedes vean. Todas están reunidas en el ecumenismo, buscando cisternas rotas. Otro diciendo que María es la gran esperanza del mundo. Y todo el mundo adorando a la gran diosa Astarté. Dice aquí que ellos cavaron que cisternas rotas que no retienen agua. Terminando este mensaje, mis amigos que me escuchan de lejos y de cerca, busque realmente no las cisternas rotas, sino el agua de vida que es Cristo. El agua de vida que son sus mandamientos. El agua de vida que es apartarse de las abominaciones que ya vimos que están en el mundo moderno, los mismos que los días de Ezequiel. Que te va a venir persecución, le pasó a Jeremías. Sí, el verdadero profeta va a ser perseguido. Los verdaderos profetas en los tiempos finales, los que levantan sus mandamientos van a ser perseguidos, pero son los que van a llevar la vida eterna. Ezequiel se mantuvo firme, Dios lo cuidó hasta el final. Jeremías también. Todos esos profetas pasaron por persecuciones tremendas, pero fueron los hombres de Dios que mandó en su época. Los nuevos Ezequiel no son queridos ni amados. Los nuevos Jeremías no son queridos y amados, pero son los que están llevando la verdad presente para el mundo.
Mis hermanos, que hoy sea nuestro deseo de buscar a Cristo como fuente de agua de vida. ¿Cuántos desean decirle, Señor, aunque sea fuerte este mensaje de Ezequiel y Jeremías, yo quiero seguir a la fuente de vida que es Cristo y sus mandamientos? No al sol, ni a Astarte, ni a ninguno de los dioses antiguos que están hoy modernos, sino a Jesucristo y a su marca que está en sus mandamientos. Vamos a cantar nuestro último himno para terminar nuestro culto en esta mañana. Vamos a pedirle a nuestra hermana, terminando en esta mañana, que Dios le pueda bendecir a los que nos están escuchando y que realmente abandonen toda la vida de pecado de la marca de la bestia y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo.